Sondaje nasogástrico. Es una técnica que consiste en la inserción de un tubo flexible a través de las fosas nasales hasta llegar al estómago. Existe otro tipo de sonda llamada sonda orogástrica que diferencia de la nasogástrica su inserción es por la boca. Uno de los beneficios principales del sondaje nasogástrico y por indicado cuando existe vómito persistente, ilio o pseudoconstrucción intestinal grave, obstrucción nasofaríngea o esofágica, sospecha o evidencia de perforación esofágica, traumatismo maxilofacial severo o sospecha de fractura de la base del cráneo. No se debe realizar en caso de la ingestión de ácidos u otras sustancias derivadas del petróleo. El material necesario para la colocación de la sonda nasogástrica es la sonda, guantes estériles y mascarilla, lubricante hidrosoluble, una jeringa de 20 o 50 mililitros, cinta micropor, un vaso de agua, estetoscopio, anestesia tópica, pero esta casi no es utilizada. Siguiendo con el tema de sondaje nasogástrico, vamos a hablar ahora de su procedimiento. Como primer punto, nosotros debemos explicarle al paciente al tipo de procedimiento al que será sometido. Después, en el paso número 2, le vamos a pedir al paciente que se ponga en una posición de cúbito lateral izquierdo o en posición Trendelenburg, que es como se observa en esta imagen, en una posición de cúbito supino con los pies más elevados que la cabeza. Si el paciente cuenta con una prótesis dental, debe retirarse. Después vamos a proceder a lavar las manos y a colocar los guantes para, en el paso número 5, proceder a inspeccionar lo que son los orificios nasales para determinar cuál va a ser el más competente, es decir, vamos a escoger el orificio por donde haya más flujo de aire. En el paso número 6, nosotros vamos a calcular la distancia aproximada hacia el estómago. Esto lo vamos a hacer como se observa en la imagen, midiendo de la punta de la nariz al lóbulo de la oreja y hacia la apófisis sifoides. Después vamos a proceder a lubricar lo que es la parte distal de la sonda, para en el paso número 8 comenzar a introducirla por el orificio que se eligió anteriormente. Aquí le vamos a pedir nosotros al paciente que hiperextienda el cuello para introducir las sondas obviamente por el orificio del nasal hacia abajo y hacia la oreja de ese lado. En el paso número 9 nosotros vamos a aplicar una pequeña presión para hacer avanzar un poco más la sonda. En el paso número 10 le vamos a pedir al paciente que flexione su cabeza hacia el pecho. Esto nos permita a nosotros facilitar el paso de las sondas hacia la faringe, ya que esto va a cerrar la glotis y va a evitar que la sonda se vaya hacia la tráquea. En el paso número 11 nosotros debemos estimular al paciente para que trague dándole pequeños sorbos de agua o pidiéndole solamente que trague un poco de saliva. En el paso número 12 puede que aparezca tos o disnea. Si esto pasa, se debe retirar la sonda rápidamente porque es señal de que la sonda fue introducida en el lugar equivocado. En el paso número 13 nosotros debemos comprobar la correcta colocación de la sonda. Esto se puede hacer por diferentes métodos. Por ejemplo, si el paciente está consciente, le vamos a pedir que hable. Si no puede hablar, es porque la sonda se fue por las cuerdas bucales. Otra manera va a ser medir el pH gástrico, que debe de ser de 4 o menos. Y otra forma puede ser también aspirar contenido gástrico. Si el color de este contenido es un verde turbio o marrón, es porque la sonda está correctamente colocada. Y otra manera, y que es la más utilizada clínicamente, pero es la menos fiable, va a ser nosotros debemos insuflar el aire por lo que es la sonda y vamos a colocar el fonendoscopio en el epigastrio. Si en este se escucha un ruido como silbilante o gorgoteante, es porque está colocada correctamente. En el paso número 14, nosotros debemos proceder a limpiar y a secar correctamente la nariz del paciente. En el paso número 15, nosotros debemos fijar la sonda para evitar que ésta se mueva. En el paso número 16, nosotros debemos mantener al paciente con el tórax elevado de 30 a 45 grados, esto para evitar una neumonía por aspiración. En el paso número 17 vamos a proceder nosotros a conectar lo que es la sonda al drenaje o a pinzarla. Ya en el paso número 18 pues vamos a quitar nuestros guantes y a lavar nuestras manos correctamente.
Vamos a tener diferentes tipos de complicaciones. Por ejemplo, complicaciones inmediatas a la colocación van a ser como las náuseas, el vómito, bradicardia, epistaxis, que va a ser la hemorragia nasal como se observa en la imagen. Vamos a tener perforación esofágica, neumotórax, erosiones nasales y faringias. Y vamos a tener también complicaciones a largo plazo por el uso mantenido de esta sonda, que va a ser parotiditis, sinusitis, náuseas, vómito. Vamos a tener también úlceras, esofagitis, otitis media aguda. Vamos a tener y de igual manera neumonía por aspiración, entre otras cosas. Para retirar la sonda nasogástrica es importante el lavado de manos y la colocación de guantes. Vamos a colocar al paciente con el tórax a 45 grados. Vamos a desconectar la sonda de la aspiración o bolsa de drenaje y la vamos a pinzar. Le pediremos al paciente que haga una inspiración profunda y una expiración lenta. Durante la inspiración lenta sacaremos la sonda con suavidad y con rapidez. Como paso último, vamos a verificar la higiene de las fosas nasales y de la boca y podremos retirar los guantes y posteriormente lavarnos las manos. Nasogástrica. Para esta técnica utilizaremos guantes estériles, cubrebocas, una jeringa de 10 mililitros, tela adhesiva, jalea lubricante, un estetoscopio y una sonda de Levin del calibre adecuado. Procederemos a iniciar la técnica con el respectivo lavado de manos clínico. Al finalizar el lavado de manos clínico, nos encargaremos de secar bien nuestras manos con una sanita o una toalla en su defecto. Al finalizar, desecharemos la basura en su respectivo bote. Como siguiente, procederemos a realizar el enguantado con técnica abierta. Es importante recordar que esta técnica se puede realizar tanto de manera autónoma como de manera asistida. Posteriormente, el asistente procederá a presentar la sonda de Levin del calibre adecuado y el que realizará la colocación deberá verificar la integridad de la sonda, colocando la misma en sus manos de manera cómoda y manejable. Una vez la sonda se encuentra en las manos de quien realiza la técnica, este deberá determinar la longitud de la sonda midiendo del orificio nasal al lóbulo de la oreja y de ahí al apéndice xifoides, que será la longitud necesaria para llegar al estómago. Siguiente, el asistente ayudará a quien realiza la técnica a lubricar la sonda desde la porción distal de esta. Para poder insertar la sonda, esta deberá ser colocada en un ángulo de 60 a 90 grados respecto al plano de la cara, siguiendo el piso de la nariz hasta llegar a la pared de la faringe. Se deberá seleccionar la narina más permeable, asegurándonos de que no exista obstrucción o trauma nasal. Si así fuera, se deberá utilizar la vía oral como una ruta alterna. En este momento, el paciente debe flexionar la cabeza hacia adelante, apoyando la barbilla sobre la horquilla external. La sonda deberá avanzar firmemente al mismo tiempo que se le pida al paciente que degluta saliva o agua. La sonda se debe introducir hasta que la marca previamente medida llegue a la fosa nasal e introducir 20 a 30 centímetros más para que quede libre en el estómago. También debemos recordar que esta maniobra debe realizarse con destreza, decisión y cuidados extremos. Para realizar la fijación de la sonda, de preferencia esta se debe hacer con cinta adhesiva hipoalergénica micropor cortada en forma de corbata. Es importante recordar que se deberá retirar la sonda inmediatamente si se notan alteraciones de la vía respiratoria. Para verificar la correcta colocación de la sonda, la técnica a elegir será auscultar la región del epigastrio al mismo tiempo que se insufla aire con una jeringa a través de la sonda, y así se deberá escuchar el flujo de aire. Para realizar el retiro de la sonda, se deberá informar al paciente, desconectar la sonda del aspirador y aspirar el contenido gástrico residual con una jeringa a septo.
Posterior, se desprenderá la cinta adhesiva, se le pide al paciente que contenga la respiración y se sujeta la sonda con firmeza y se jala con suavidad, y se efectúa la limpieza de las narinas. Algunas complicaciones que se pueden presentar son la epistaxis y lesiones de la mucosa nasal, broncoaspiración por vómito al momento de su colocación, la bradicardia por estimulación vagal, lesiones en la mucosa oralofaringea, otitis media, laringitis y parotiditis. Una vez retirada la sonda, se procederá a desecharse en el bote de la basura común.